A raíz de la muerte de Felipe de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel, salió a la luz una historia sobre una posible relación del duque con una socialité argentina. Cuentan que en la alta sociedad argentina siempre se habló de una pasión clandestina del duque, y aunque nunca se pudo confirmar, los rumores de las infidelidades del duque ayudaron a que el mito creciera. La historia se desarrolló cuando el duque de Edimburgo llegó a la Argentina en el año 1962 y conoció a una fascinante, bellísima y poderosa empresaria, Magdalena Nelson Hunter de Blaquier. Ella tenía ojos celestes y una personalidad arrolladora. Y esta es la historia. Magdalena era hija de Juan Manuel Nelson, dueño de una farmacia en la ciudad de Buenos Aires, y su madre, Julia Elena Hunter Soler, descendía de una familia rica, cuyos antepasados habían sido los dueños de casi todas las tierras conocidas como las Barrancas de Belgrano en Buenos Aires, y nació el 23 de noviembre de 1916. Poco antes de alcanzar la mayoría de edad, Magdalena conoció al joven más apuesto de Buenos Aires, Juan José Silvestre Blaquier Elizalde Oromi, hijo único de Mercedes Melchora de Elizalde Leal y el millonario terrateniente Juan José Blaquier Oromi, una de las familias más ricas de la Argentina. Al joven le decían el pibe de oro, porque lo tenía todo: rico, buen mozo, seductor, jugaba bien al tenis y mejor al polo. Silvestre quedaría prendado de su belleza y su personalidad. Se conocieron en una fiesta en el Jockey Club de Buenos Aires y se casaron el 15 de noviembre del año 1937 en la iglesia de Nuestra Señora del Socorro en Buenos Aires. Ella tenía 20 años y él 21. La boda fue transmitida en directo por la radio y se produjo una aglomeración de curiosos en la puerta de la iglesia que retrasó el ingreso de la novia, vestida de blanco por la modista más cotizada de la época, Henriette, y con un cortejo de 16 personas. La boda fue el acontecimiento social más importante del año. Hubo una gran fiesta y la luna de miel la hicieron en Europa. Tras la luna de miel, la pareja se instaló en una mansión en la avenida Alvear, adquirida por los padres de Silvestre en Buenos Aires, y viajaban religiosamente todos los fines de semana a una estancia de su propiedad llamada La Concepción, en la localidad de Lobos, provincia de Buenos Aires, donde tenían una mansión estilo francés, con una capilla neogótica y 6.000 hectáreas de tierra fértil y lago propio. Bajo la administración de Silvestre, la estancia se había convertido en un importante establecimiento ganadero. Blaquier sería presidente de la Sociedad Rural Argentina durante 1955 y 1956 y, fiel a su pasión, había mandado a construir 3 canchas de polo en las que su equipo, La Concepción, se lucía en cada torneo. A los pocos meses de casados tuvieron a su primer hijo, una niña, Mercedes, y luego vendrían 8 más: Juan José, Malenita, Dolores, Teresa, Agustina, Eduardo, Marina y Julia Elena. Silvestre y Magdalena vivieron sus años de matrimonio como si fueran eternos novios, viajando a Europa, con escapadas románticas a lugares exóticos y regalos deslumbrantes, mientras la madre de Malena se ocupaba de los niños. Silvestre siempre le había dado un lugar de relevancia en las decisiones sobre la concepción a Malena. De hecho, ella era la madrina del equipo de polo y alma mater de todas las reuniones, así que era en parte natural que ella tomara las riendas cuando la tragedia golpeó al matrimonio. A mediados de 1959, su esposo Silvestre, que había viajado a los Estados Unidos a comprar un avión Beechcraft en Kansas y que pensaba pilotearlo de regreso a Argentina, fue víctima de un tifón y desaparece durante su trayecto en aguas de América Central. Luego de recibir la noticia, Malena pasa sus días desesperada.
tratando de no quebrarse frente a sus hijos. El primer mes sin su esposo en la casa fue desolador. Las hijas mayores, Mercedes y Marina, acompañan a su madre en la tarea de criar a los más chicos, y Malena no podía ocuparse de otra cosa que no fuera encontrar alguna pista que la llevara a Silvestre. Tanto es así que la gente comenzaría a llamarla viuda de Blaquier, y ella gritaba: «No lo den por muerto». Había contratado expertos radioaficionados y pilotos para la búsqueda y no perdía las esperanzas de encontrarlo. Pero el 14 de agosto del año 1959 todo se derrumbó, pues en una playa en Panamá encontraron un pedazo de la proa del avión y muy cerca de allí un tapado que él había comprado para una de sus hijas y el cuerpo del piloto que lo acompañaba, Juan Carlos Mendeville. Malena recibiría la noticia por teléfono y solo cuando dejó de llorar, sentó a sus 9 hijos y les dijo: «Papá murió». Malena tenía en ese entonces 43 años. Aquello había sido en agosto de 1959 y ahora Malena manejaba todo con firmeza y soltura. Nunca guardó luto porque sostenía que su marido hubiese preferido que la familia siguiera la vida feliz que habían tenido juntos, con bailes, viajes a París y rodeados de caballos. A su manera, también ella era una reina en sus dominios, sobre todo a partir de septiembre, cuando arrancaba la temporada de polo, a la cual era muy aficionada. Según las crónicas de la época, la viuda de Blaquier rompía todas las reglas de la época. Era moderna, poderosa y audaz, y había criado a sus 9 hijos, y en especial a las hijas, con una sola premisa que ella misma cumplía a rajatabla: sean libres. Magdalena fue considerada en Argentina el arquetipo de la mujer de la transición hacia la modernidad y rompió muchas reglas de su época. Jamás guardó luto por su esposo, ni le importaban los tabús. Según sus propias palabras, decía de su esposo: «Me enseñó a ser una mujer libre», y su consejo eterno sería: «Preocúpate cuando la gente no hable de vos». Y es a partir de aquí que comienza la leyenda de Malena Nelson Hunter de Blaquier. En el año 1962, el duque Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel, acababa de llegar a Argentina, cuando era inminente el golpe de Estado que derrocó al presidente de Argentina de ese momento, Arturo Frondizi. La Cancillería temía por su seguridad. Se respiraba un fuerte sentimiento anticorona y un Windsor suelto en Buenos Aires era un blanco fácil, y le recomendó al duque que se refugiara en la estancia La Concepción, propiedad de Malena. Malena recibió a Felipe de Edimburgo en su estancia. Según dice la leyenda, el duque quedó inmediatamente deslumbrado por la personalidad arrolladora y la mirada cristalina de Malena. Malena contaba con 46 años, pero seguía siendo todavía la mujer más bella de Argentina. Felipe de Edimburgo era guapo y seductor como ella, y por entonces corrían como pólvora las especulaciones sobre sus aventuras amorosas. Malena era una adelantada a su tiempo, por lo que, desde que enviudó, se habían tejido rumores sobre su devenir sentimental, con hombres más jóvenes que ella, como el corredor de autos Larry Rodríguez Larreta, 20 años menor, y Diego Jimmy Todero. Las habladurías se acrecentaron porque ella nunca quiso volver a casarse, pese a que no eran pocos los que se deslumbraban con su personalidad y su porte. En la Concepción, Malena y el duque de Edimburgo admiraron los caballos criados para polo, pasión que los unió, y como no podía ser de otra forma, en la alta sociedad argentina se inició un rumor. El duque Felipe de Edimburgo y Malena tenían un romance. Aquel otoño estaban solos con los hijos menores de Malena y el matrimonio de colaboradores de máxima confianza que se ocupaba de los quehaceres de la casa, por lo que los testigos fueron contados y de todos modos siempre se dijo que en esos días el duque de Edimburgo y la socialité argentina habían vivido una apasionada historia de amor prohibido en la estancia.
Malena lo desmintió todo, incluso ante la biógrafa norteamericana Kitty Kelly, que se hizo eco del cuento en su libro La realeza, de 1997, y diría: ese cotilleo es un disparate, y seguiría visitando a Felipe en Windsor durante años y compartiendo con él partidos en los palenques. Al respecto expresaría: la única pasión que comparto con el príncipe es la cría de caballos de polo. La amistad, especial o no, de Malena y Felipe se mantuvo durante décadas y ella aseguraba que él era atento, tranquilo y muy gracioso. Pero los verdaderos alcances de lo que vivieron en la intimidad de la Concepción, ese refugio alejado de las turbulencias políticas y de las miradas ajenas, se los llevaron a la tumba. Malena murió 4 días después de cumplir 100 años, en noviembre del año 2016, y Felipe de Edimburgo un mes antes de cumplirlos, en abril del año 2021. Una de las 38 nietas del aristócrata contaría hace algunos años en una nota: tengo millones de anécdotas de la estancia La Concepción, pero la historia que más recuerdo que escuché durante mi infancia es la de la visita del príncipe Felipe en los años 60 y que tuvo un affair con mi abuela. En realidad no sé si mi abuela tuvo de verdad un romance con el duque o no. Tampoco nadie lo va a confirmar, pero esa historia, sea cierta o no, ya es leyenda. Y hemos llegado al final de la historia de hoy. Muchas gracias a los que ven nuestros videos, a los que los comparten, a los que nos dejan sus comentarios y a los que nos regalan su like. Me gustaría saber su opinión acerca de esta historia. Es muy importante para nosotros, por lo que los animo a ponerlo en los comentarios. Los leo. Y si no se ha suscrito, lo animo a que lo haga y sobre todo activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos, para, como siempre les digo, juntos seguir aprendiendo historia. Chao.